Hola, buenos días. Bueno, como presentó Rodrigo, mi nombre es Carlos y hoy vamos a ver qué alternativas tenemos de traqueostomía para complementar un poco la presentación de Rodrigo con algunos elementos. Bueno, lo primero, punto relevante a tratar, una leve introducción, una reseña histórica, indicaciones, tipos y una conclusión final. A modo de introducción, primero tenemos que la definición de la traqueostomía, una abertura quirúrgica que se realiza habitualmente entre el segundo y cuarto anillo traqueal para mantener la vía aérea estable y permeable. Tenemos dos tipos, una quirúrgica, que es la traqueostomía arreglada, generalmente se hace en pabellón, que es más habitual en niños, y luego tenemos una traqueostomía percutánea, que es más habitual en adultos, que se puede realizar incluso en la cama del paciente, y que fue más habitual y más recurrida por la pandemia ahora recientemente. Y como historia también tenemos un dato de que esto hay algunos referencias del año 1500 a.C. por algunos escritos que muestran que Alejandro Magno y Galeno hicieron algunas incisiones en cuello y garganta. Como indicaciones para traqueostomía, tenemos algunos más generales que son por obstrucción grave de la vía aérea, que es más frecuente en la infancia. También tenemos por necesidad de ventilación mecánica prolongada y también en aquellos pacientes donde el reflejo inadecuado de protección de vía aérea está alterado. En este caso, en patologías como patologías del sistema nervioso central o neuromusculares. Acá podemos ver un conjunto de patologías, por ejemplo, las principales en el sistema nervioso central puede ser una atrofia muscular espinal, o en patología respiratoria, una obstrucción de vía aérea alta, o neumonias, que se pueden agravar y prolongar en el tiempo, patologías neuromusculares como miopatía o distrofias musculares, cardiopatías congénitas, que acá vemos que son los pequeños recién nacidos que se altera la vía aérea desde muy pequeños y de sus primeros meses de vida. Y acá por último tenemos algunas alteraciones como escoliosis y deformaciones de la pared torácica. Bueno, el tipo de traqueostomía, como componentes generales, primero tenemos el cuerpo de la traqueostomía, tenemos el CAP, que lo podemos ver acá, tenemos el flange, el conector de 15 milímetros, el conector para inflar el balón y la válvula unidireccional. Esos son como los componentes generales que tenemos. Luego acá nos muestra una definición de los diámetros que podemos encontrar en la traqueostomía, que nos va a definir cuál es la más óptima para cada paciente. Tenemos longitud del arco exterior acá arriba, que va desde acá hasta acá abajo, y el arco central, que es la línea acá en el medio. Luego tenemos las dimensiones internas y las dimensiones externas, perdón. Acá también tenemos la dimensión interna de la endocánula. Esto nos va a servir para luego explicar las diferencias de los tamaños. Para partir, tenemos la traqueostomía neo, que acá tenemos en esta tabla los tamaños de cuáles van. Bueno, cabe mencionar que acá estas son imágenes referenciales de las cánulas primer. Tenemos tamaños que van desde la 3.0 hasta la 4.5, donde se puede ver su conector acá arriba y un diminuto cuerpo que se ve acá atrás, la imagen de una cánula 3.5. Y acá podemos ver los diámetros y las longitudes de la cánula. Perdón, esta cánula es de PVC y solamente se encuentra en este formato. Luego pasamos a las pediátricas, que encontramos este formato, que también es una cánula PVC. Tenemos valores más grandes en comparación a las neo, pero por ejemplo acá tenemos una 3.0, que también la encontramos en la versión de cánulas neo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La principal diferencia es la longitud. Tenemos una cánula que es 3.0, al igual que la neo, pero lo que cambia es acá la longitud. Esta es un poco más larga, a diferencia de la otra versión, que solamente tiene 30 milímetros, y esta tiene 39. Acá, por este lado, tenemos la misma cánula pediátrica con dimensiones un poco más grandes, pero que varía el largo de esta. Tenemos valores de un tamaño 5.0, que lo hace más larga en comparación de esta. Tenemos 6 milímetros más, que esto también se puede necesitar para algunos pacientes con algunos tipos de alteraciones en vía aérea. Luego, continuando las pediátricas, tenemos la otra versión, que es igual que las anteriores, una versión normal y una versión larga de esta misma,
pero que este incluye un CAF que nos va a permitir sellar vía aérea para un mejor manejo de secreciones o alguna otra complicación que pueda tener nuestro paciente. Acá lo mismo, tenemos los tamaños y que varían principalmente la longitud del arco central, que lo hace más larga dependiendo de lo que necesitemos. Luego pasamos a las cánulas de adulto, donde vamos a tener algunas diferencias, ya sea por tipo, por material o por dimensiones. En los tipos vamos a tener una cánula normal de adulto, que no va a tener CAF, no va a tener nada, solamente su endocánula y el cuerpo y la conexión. Luego vamos a tener la misma, pero que a diferencia de la otra, esta va a tener unos pequeños orificios acá arriba, que lo hace una cánula fenestrada, la cual nos va a permitir otro manejo en el sentido de que se va a poder lograr una comunicación con vía aérea más alta, pasar un flujo por esos orificios y lograr la fonación. Luego tenemos la misma cánula anterior, pero que se le agrega el componente del CAP con su respectivo balón y su endocánula, la misma versión, pero fenestrada. Luego pasamos a la misma versión anterior, que se le agrega ya el CAP y un puerto de succión subglótica, la cual nos va a permitir remover las secreciones que están y que se acumulan sobre el CAP. Y por último tenemos la misma versión, que es como la que incluye todo, que también tiene los orificios arriba de tener una cánula fenestrada para mejor manejo de este paciente adulto. El material. Acá tenemos una principal diferencia, que la mayoría de las cánulas son de PVC o de poliuretano. Acá tenemos las dos versiones de cánula de PVC, una cánula transparente, que es como para ver tener una mejor visión de las secreciones, o esta cánula que es más común, que es la blanca habitual, con su respectiva endocánula y los componentes que ya se mencionaron anteriormente, y tenemos la de poliuretano. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? La principal diferencia es las dimensiones. ¿Qué tenemos? La de PVC es una cánula más blanda, pero que el material no permite hacerla más delgada, a diferencia del poliuretano. La poliuretano es una cánula un poquito más gruesa, pero nos va a permitir, como se muestra acá, tener diferencia en las dimensiones internas de la cánula, que es súper importante en caso que necesitemos más flujo para algunos pacientes o que tengan una mayor entrada de aire. Por ejemplo, acá en la cánula 6 tenemos una dimensión interna de la cánula del 6.0 que ya se ve una diferencia que la otra es 7.4. Esto nos va a decir que la pared es más delgada, por ende la resistencia va a ser un poco menor y va a poder entrar mejor el aire por la cánula. Y así en todos los tamaños, como se puede ver o como se puede apreciar acá, que hay algunas diferencias igual importantes, dependiendo de si es importante o relevante para el paciente tener estas diferencias de tamaño. Luego, tenemos otra diferencia, que al igual que las cánulas pediátricas, tenemos diferentes tipos, ya sea normales, con sus valores normales de una cánula, y tenemos la versión más larga de esta misma, la cual nos va a poder ayudar, como ya se mencionó antes, para diferentes patologías que puedan tener los pacientes, por ejemplo, un granuloma, y necesitan una cánula más larga para pasar sobre este y no generar irritabilidad o alguna alteración mayor o seguir complicando ese problema en la vía aérea. Acá se muestran los valores, 8.4, que es lo mismo que la más larga, 7.0, pero aquí se empiezan a ver las diferencias en la longitud. Por ejemplo, 75 milímetros en la misma, en una versión más larga tiene 86 milímetros. O sea, tenemos 11 milímetros más de diferencia, la cual nos va a permitir un mejor manejo en algunos casos. ¿Qué otros tipos de cánulas tenemos? Por ejemplo, tenemos esta que Vivona tiene su versión y esta es la Priflex, la cual es una cánula de PVC que no es rígida, es blanda, es moldeable para algunas vías aéreas un poco más complicadas, la cual tiene su gracia de que uno puede ir regulando el largo de esta. Entonces uno puede ir acostumbrando a ese paciente, se ocupa en pacientes con obesidad o como ya mencioné, con algunas alteraciones en vía aérea. Y la principal diferencia entre estas dos es que esta es una cámara de PVC blanda que viene con un anillo dentro metálico, pero esta que es blanca viene con un anillo plástico. ¿Y esto para qué? Porque, por ejemplo, con esta cánula el paciente no podría entrar al resonador magnético. Entonces, con esta versión sí se podría dar una alternativa en caso de ser necesario para que este paciente pueda tener mayor facilidades para algunos procedimientos. Acá las respectivas medidas de cada una y eso con este tipo de cánula. La otra versión que se ha hecho bastante común ahora son las traqueostomías percutáneas. Este es un kit que viene completo, el cual
viene con los dilatadores, las guías, y viene con la cánula incluida. Esto se ocupó harto en pandemia porque es más rápido, se puede hacer en la misma cama del paciente y tiene menos complicaciones, ya sea ya solo el hecho de llevar el paciente a pabellón. Y a modo de conclusión general, tenemos, como ya se vio, muchas alternativas, si bien faltaron algunas versiones, pero que no son tan ocupadas habitualmente. Entonces, al tener tanta variedad de opciones, es importante tener claro y saber, como lo mencionó Rodrigo anteriormente, que depende mucho el manejo de cada profesional, qué opción se va a tomar, y es súper importante para el después del paciente, o sea, qué se pretende hacer después con esto para lograr un mejor manejo. Eso, muchas gracias.